Transfermarkt ha actualizado los valores de mercado y la Real ya supera los 400 millones de euros. Vamos a repasar qué jugadores han multiplicado, han subido su valor de mercado desde el pasado 30 de junio, porque más o menos la web especializada en este tipo de cosas que es Transfermarkt suele actualizar pues en septiembre, en junio, en octubre, en diciembre y más o menos en el mes de marzo, abril. Y la Real, que antes de cerrar el mercado ya superaba los 400 millones de euros, pero que a final de mercado perdió a 4 jugadores en el último día y ganó solo Álvaro de Venezuela y bajó de 400, pues ahora de nuevo en octubre de 2023 vuelve a superar los 400 millones de euros de valor de mercado. Esto es 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club. Empezamos. Me suele gustar hablar de los valores de los jugadores de la Real, de cuánto cuestan, de cómo nos ven, porque creo que no es que sea un valor objetivo, pero cuando nos dicen cómo vas a competir con el Inter que tiene tanto dinero o cómo vas a competir con el Benfica con tanto dinero, yo les suelo decir, me vale bastante más para competir estas cosas el valor de mercado. ¿Por qué? Porque la Real tiene unos jugadores cuyo valor de mercado está por encima de lo que la Real podría fichar, eso es evidente. La Real saca de Zubieta a un Zubimendi porque ahora mismo un Zubimendi no lo puedes fichar, un Mikel Oyarzabal tampoco, un Mikel Merino no es que lo saques de Zubieta, pero lo vas generando tú y creando ese pedazo de futbolista que soy Mikel Merino, y esto me parece un valor bastante más fiable para a la hora de exigirle cosas a la Real, que evidentemente en el fútbol nada es matemática pura, pero creo que es un valor que nos pone un poco en el contexto, ¿no? La Real está en los 432 millones de euros de valor de mercado en una plantilla en la que todavía, y esto empiezo por aquí, Mikel Oyarzabal está en 40 millones de euros. El valor más alto de Mikel Oyarzabal antes de su lesión fue de 70 millones de euros. Y está aquí delante alguien que cree que antes o después va a volver a esos 70 millones de euros, porque Mikel Oyarzabal sigue teniendo 26 años, le siguen quedando muchos años por delante y probablemente a poco que haga la Eurocopa del año que viene, a poco que haga con la Real este año, tanto en Liga como en Champions, va a acabar la temporada en 50-60 millones de euros. Pero actualizado Transfermarkt después de la buena racha de Mikel, pues él todavía no ha visto revalorizada su cuantía en el mercado o cuánto valdrá un Mikel Oyarzabal, que esto ya os digo que no es ciencia cierta, porque Modibo Sañán cuando vino a la Real valía 4 millones de euros según Transfermarkt, porque había costado 4 millones de euros. Si tú vales 10 pero pagas 60, lo normal es que Transfermarkt te ponga que vale 60 porque es lo que han pagado por ti, menos por Alexander Isak, que estuvo los 70 que pagó el Newcastle, pero no tuvo actualizado su valor hasta esa cuantía. Pues creo que en el resto de jugadores funciona bastante así, con el ejemplo claro de Modibo Sañán. 4 pagó la Real, 4 valía para el portal. Vamos a ir de jugadores que se han revalorizado poco. Bueno, es verdad que poco relativamente, ¿no? Porque voy a empezar por Urco González Zarate, porque este ha duplicado su valor de 0,7 a 1,5. La ecuación es tan sencilla como eso. De 0,75 entiendo que sería, porque pone 700.000, no sé, 700.000, 750.000 a 1,5. Lo ha duplicado absolutamente, exactamente un poquito menos de lo que ha hecho Beñat Turrientes, que pasa de 2 millones a 5. Esto me gusta, lo de Turri, porque Turri había perdido punch y no solo lo veíamos nosotros, lo veía también el valor de mercado. Turrientes probablemente va a acabar en un valor de mercado que la Real no se plantearía pagar por él. Esto es, va a acabar por encima de los 30 millones de euros, porque os repito, por si no se haya quedado claro, que Beñat Turrientes es uno de esos futbolistas, uno de esos talentos generacionales llamados a marcar pues una época en la Real Sociedad, porque es que te lo decían desde pequeñito y cuando le ves te das cuenta de que jugando con la gente de su edad, Beñat Turrientes es insultantemente bueno. Pues ha vuelto a los 5 millones de valor de mercado. Creo que su valor máximo fue de 4 millones cuando estuvo en segunda división con el Sanse. Dado su nivel, dado su juventud y dado todo lo que podía dar en el futuro, pues el valor era de 4 millones de euros y ahora está en 5. Evidentemente el Sanse era un equipo
que tenía un valor de mercado mucho más alto que la categoría. ¿Por qué? Porque el valor de mercado te lo marcan en función de lo que puedes dar, no de lo que ya has dado, ¿no? Entonces David Silva pues tenía un valor de mercado de 4 millones de euros a pesar de ser uno de los jugadores más importantes de la Real Sociedad en este caso. Olasa Gasti, Jon Ander ha pasado a millón y medio. Estos son los más jóvenes del equipo. Más allá de eso, es un veterano aunque sigue siendo muy joven. Ander Barrenechea ha visto casi triplicado su valor de mercado de 6 millones de euros que tenía en el mes de junio, cuando ya estaba un poquito así, ahora está en 15 millones de euros cuando ya es que está ahí arriba. Empezó un camino a Barrene, ¿no? Que ya le vemos ahí arriba porque el nivel de Barrene es una locura y cuando vaya convocado con la selección, pues este valor de 15 va a pasar a 30 porque el nivel de Barrene está ahí y porque chavales de su generación cuando están en la absoluta ves cómo se multiplican un montón. Que no es que te los vayan a pagar, pero si algún día tuvieran que irse, tienes algo a lo que tenerte. No, es que te valoran en tanto. Bueno, pues es un valor el de Barrene que es creo que 2,5 veces más de antes, ¿no? Ese de 6 a 15, así que me alegro mucho por Ander Barrenechea. De los que ha recuperado su mejor valor me encuentro con Brais Méndez. Brais vino valiendo 18 millones, había costado algo menos, valió 18, subió a 30 con su inicio de temporada con la Real, bajó a 25 con la segunda vuelta y ha vuelto a valer 30 millones. El nivel de Brais es un escándalo y lo mismo, cuando vuelva con la selección, Brais va a volver a estar o va a superar esos 30 millones de euros y va a estar en 40 sin ningún tipo de problema, que es el valor en el que están Martín Zubimendi y Mikel Oyarzabal, que es un poquito menos de lo que está ahora mismo Mikel Merino, que está en 50 millones de euros. Tampoco se ha revalorizado porque Mikel Merino, ¿cómo decirlo finamente? Está en ese rango de edad en el que o se va de la Real o no va a revalorizarse muchísimo en el mercado, porque eso también funciona así. Si por Mikel Merino te pagan 80 millones y viendo que han pagado 100 y pico para un futbolista de la Premier, creo que Mikel Merino es más futbolista que esa gente, pues te volverían a subir el valor de mercado. Pero Mikel Merino se queda en esos escasos 50 millones de euros, porque yo creo que cualquier jugador, cualquier equipo del Big Six de la Premier podría pagar esos 50 millones por Mikel Merino, porque Mikel Merino directamente los vale. Siguiendo con gente que es internacionable, que está ahí en la tesitura pero todavía no ha entrado. Igor Zubeldia ha subido de 15 millones a 18 millones de euros, lejos de los 35 que tiene Robin Lenormand ya como internacional absoluto. Robin, por la edad que tiene, entiendo que o alguien paga una pasta o creo que la Real pues no va a ver revalorizarse a Robin Lenormand por encima de esos 35 millones de euros, pero sí Zubeldia, que de 15 ha pasado a 18, todavía un poquito lejos de ese último valor más alto de mercado que tuvo, que fue rondando los 20 antes de la pandemia. Creo que en vídeos anteriores ya os he explicado que después de la pandemia todos cayeron, ¿no? Porque al final había menos dinero, con lo cual lo que antes valía 1, pues valía 0,8, 0,5, Igor Zubeldia, Barrenechea, también le pasó a Mikel Oyarzabal, pues vieron menguar su valor de mercado en ese año 2020, después de salir del confinamiento. Ya os he dicho, Barrene, Brais, Turri, Merino, Oyarzabal, Urco, Zubeldia, Pacheco y Olasa. Y aquí viene la joya de la corona, porque Take Kubo ya tiene un valor de mercado de 50 millones de euros. Take Kubo cuesta bastante más de 50 millones de euros porque es un filón deportivo y social, podríamos decir también, ¿no? Pero el caso de Take Kubo me quería detener en él porque cuando Take Kubo llega a la Real, y de esto no hace tanto, de esto hace año y medio, menos año y medio, año y 3 meses que le presentaron en julio de 2022 en Miramar, Take Kubo tenía un valor de 7,5 millones de euros. Take Kubo cuando va al Mundial tiene un valor que no llega a los 25. Take Kubo cuando acaba la temporada está en 25 millones de euros y Take Kubo a día de hoy, octubre de 2023, tiene un valor de mercado de 50 millones de euros. ¿Por qué os traigo este caso especialmente? Para que veáis lo que revaloriza la Real a los jugadores jóvenes, porque esto es un caso súper evidente. Antes lo veíamos con Isaac, pero ahora lo vemos con Take Kubo. Con Martin Odegaard también lo vimos en su día, de 7,5 a 45 en menos de medio año para Martínez con la Real. Y Take Kubo tal cual, de 7,5 a 50 en un año y poco en la Real Sociedad. Take Kubo es un filón. Take Kubo está en su mejor momento de su todavía corta carrera y la Real va a sacar rédito. ¿Por qué me paro también en este dato? Porque el otro día leía el debate de la Real tiene que fichar la mitad del valor que tiene el Madrid sobre Kubo. Ese valor no es los 30 millones que el Madrid se va a llevar, está muy por encima. Si el Madrid se pone a negociar por el 50% del pase de Take Kubo, la Real va a tener que soltar pues, cercanos a estos 50 millones de euros, con lo cual podéis ir apagando y esperando otra película, porque esa película no va a suceder. La Real yo creo que no va a pagar el 50% del pase de Take Kubo porque están en unos valores que ya no puede pagar la Real Sociedad. Si la Real tiene 50 millones para gastar en verano, probablemente sea una noticia muy mala. ¿Por qué? Porque significará que alguien ha pagado 50 millones de euros por un futbolista de los que ya sabéis todos. Zubimendi vale 60, pero Robin Lenormand creo que vale
60, no sé si proviene normalmente la palabra de Perribay de me siento a negociar por ti o cláusula o nada, que es lo que tiene Martín Zubimendi. Pero bueno, esto lo traigo y me detengo en el caso de Cubo para que sepáis que lo normal es que la Real se lleve solo 33 millones de euros por Take Cubo. Las cosas como son, 27 van a ser para el Madrid, 33 para la Real, porque alguien va a acabar pagando la cláusula, porque es que hasta que Cubo todo le estáis viendo. Es una locura lo que hace deportivamente, es una locura el eco que le da al club en el que está, porque en Japón están locos con Takefusa Kubo, y yo lo vi cuando estaba en el Mallorca, no es porque esté en la Real, pero la verdad que Take es un filón. Like, suscribíos, seguid a 90FC barra en redes sociales. Muchas gracias. Agur.